En este capítulo vamos a hablar de por qué hoy en día los medios de comunicación publican tantas pendejadas, tantas huevonadas. Esto es Estúpido Influencer, el podcast. Hola, soy influencer. Nuevo video. Oli, hola, influencer. Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¡Perro estúpido! Arranquemos por dejar claro, muy claro, que los medios de comunicación son empresas, sí, y como tal pues tienen sus intereses económicos y dentro de estos intereses pues está vender más y ganar aún mucho más. Entonces, yo sé que para muchos es difícil imaginar que los periódicos o que las emisoras o que los canales de televisión tienen que hacerse los payasos, llamémoslo así, para ganar más. Pero la explicación va mucho más allá de que si algo es payaso o no es payaso. Usted posiblemente en redes sociales se ha encontrado muchísimas veces con noticias que la gente en los comentarios deja. ¿Qué es esa pendejada? ¿Por qué escriben eso? ¿No había más historias? Se quedaron sin noticias. ¿Y dónde está la noticia? Y muchas veces hay quejas de los consumidores sobre lo que se está publicando en los diferentes canales. Pero es que póngale cuidado a este dato. Hoy en día, en la Tierra, somos más de 8.000 millones de personas. Este es un dato que nos brinda la ONU. Y acá para Colombia, ya aterrizándolo un poco más a lo criollo, somos más de 51 millones de colombianos. Esta información es del Banco Mundial. Entonces, habiendo tanta gente en el mundo, aterricémoslo a Colombia, entonces, habiendo tantos colombianos que consumen medios de comunicación, que consumen tanto programas de televisión en la televisión clásica y contenidos de los mismos canales, pero ya en plataformas o en redes sociales, pues era muy lógico y muy fácil de esperarse que con el boom de las redes sociales, los canales y los medios de comunicación tradicionales pues también quisieran montarse en este mismo tren, en este mismo viaje de ir por las redes sociales, monetizando, como ganando también un poquito más de adeptos y por supuesto evitando que sus canales o sus medios tradicionales terminen muriéndose. No voy a sacar estadísticas porque eso es aburrido, pero póngale cuidado. Pregúntale a un adolescente entre los 15, 16, 18, pongámosle, que cuando escuchó por última vez radio. O pregúntele a alguna persona dentro de ese mismo rango de edad que tanto ve televisión. Televisión abierta, me refiero a lo que usted sintoniza con su control en esto sin tener que acceder a Netflix, a HBO, a Prime, ninguna de estas. Solamente la televisión física, la televisión tradicional, la clásica, la que sale el canal 5, canal 4, o si usted tiene TDT, pues como le salga, o si contrata un servicio de televisión, listo. Me refiero a los canales clásicos. Pregúntele a los adolescentes de hoy en día, 2023, que cada cuánto ven televisión o que cuántas horas consumen televisión. Lo mismo puede preguntarle por cada cuánto lee un periódico y por cada cuánto, ya dije que escuchábamos radio. Bueno, vamos a centrarnos en esas tres. Prensa escrita, radio y televisión, sí. Muy probablemente le van a contestar que no lo ven prácticamente o nunca, o por allá muy de vez en cuando, pero porque por casualidad en algún momento estaban acompañando a un familiar a una cita médica o haciendo alguna otra cosa que no los obligaba a estar, o pues que no les permitía de pronto tener el teléfono a la mano, pero había un televisor por ahí y terminaron viendo televisión. Yo tengo 32 años, soy comunicador social periodista y para mí la radio es un medio de comunicación muy, muy, muy importante. Pero a medida en que la radio ha ido evolucionando y a medida en que los nuevos contenidos han ido pues permeando nuestra cotidianidad, ya no consumo tanta radio como cuando empecé a estudiar. Y ya no me muero como cuando empecé a estudiar por estar en la radio, por querer ser parte de una estación de radio, porque evidentemente los contenidos han evolucionado bastante al punto en que yo estando en mi casa, en un estudio que construí con mis propias manos y con que haya comprado espuma y unas cuantas horas viendo contenido explicando cómo acustizar mejor un lugar, porque este no es el lugar más profesional, pero está acustizado
de acuerdo a contenido que me dio la red social YouTube. Así que muchas gracias a todos aquellos que han subido videos explicando cómo acustizar y cómo mejorar. El caso es que acá no estamos hablando de qué tan chévere es el contenido que hay en Internet, sino ya no es tan necesario estar de pronto con la necesidad de pertenecer a un medio de comunicación para poder expresar lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno quiere. Y básicamente eso nos facilita mucho la vida porque en realidad a los comunicadores sociales se nos cierran todas las puertas cuando pensamos en cuántos medios de comunicación existen que nos podrían llegar a contratar con con salarios decentes, porque medios de comunicación comunitarios hay muchísimos, pero muchas veces la plata no alcanza sino de pronto para mantener el sitio, el lugar donde está la emisora y eso. Y quien participa en estas emisoras tal vez lo hace de corazón, por amor al arte, por todo este tipo de cosas que no tienen nada de malo. Si usted quiere trabajar gratuitamente en una estación de radio porque le nace, porque yo lo hice, de hecho, yo trabajé con 3 estaciones de radio, de las cuales solamente una me generaba ingresos, y eran unos ingresos súper bajitos. Pero el hecho de poder ser parte de esos medios de comunicación, de aprender un poco de las dinámicas e incluso recrearlas a mi manera, pues me ayudaba a crecer un poco más como profesional. Esta no es la historia de mi vida, esto es más que todo cómo los medios de comunicación han evolucionado y hoy en día, pues la radio, la prensa y la televisión se dieron cuenta que no pueden quedarse a vivir en la radio, la prensa y la televisión. Tuvieron que migrar. ¿Y a dónde más iban a migrar si no era a Internet? Y al migrar a Internet, antes de que las redes sociales fueran tan importantes, pues sí, existían ya páginas de canales de televisión donde publicaban más que todo noticias. Páginas de periódicos que se dieron cuenta que pues la gente ya los empezaba a leer en formato web digital, pues se fueron para la web los periódicos. Más adelante no, pero también la radio se dio cuenta que había gente que ya estaba metiéndose a Internet a escuchar emisoras en otros países. Pero ¿por qué voy a dejar que escuchen emisoras en otros países? ¿O por qué voy a dejar que escuchen emisoras de mi mismo país, pero que no es la mía, si yo lo puedo hacer también? Y entonces las emisoras empezaron a migrar también a Internet. Nunca desapareció la radio, ni la prensa, ni la televisión, pero se transformaron, tuvieron que evolucionar. ¿Y entonces qué pasa cuando evoluciona el medio? Tiene un abanico de contenidos muchísimo más amplio que compartir. Entonces póngale cuidado. Supongamos que cuando la radio era simplemente la radio y no había internet, no había redes, no había streamers, pues la radio simplemente se basaba en cubrir sus 24 horas de programación, pero todo el mundo no veía las 24 horas de programación. Pero ¿qué pasa cuando la radio llega a internet? Pues que entonces tampoco es como que todo el mundo vaya a poder consumir todo el tiempo todo lo que hay en la emisora, pues porque nadie está despierto las 24 horas. Pero de cierta forma la radio como que se busca abrirse un espacio con contenidos escritos y empieza a subir de pronto fragmentos pequeños de sus programas y empieza como a buscar cómo atraer un poco más a la audiencia, pero pues sigue intentando arraigarse a que pues somos radio, esto no tiene por qué ser todo escrito. Pero pues eventualmente termina evolucionando. ¿Y qué pasa con la televisión? Exactamente lo mismo. No pueden subir como tal por un tema de contratos y un montón de vainas que tienen que ver con las productoras, pero no pueden subir como tal los programas de televisión completos a una plataforma, pero poquito a poquito empiezan a experimentar cómo pueden generar contenido para redes sociales. Y es ahí donde mucha gente ya empieza a darse cuenta que hay páginas de emisoras, de noticieros, de programas concretos. Digamos que hay un canal que se llama, vamos a decir, La Bombilla. Tengo un bombillo acá. Vamos a decir, hay un canal que se llama La Bombilla, pero tiene un programa que se llama Luz de Día. Así completamente inventado. Y ese programa Luz de Día le empieza a ir tan bien y empieza a tener una fanaticada tan grande que es mejor crear una red, un perfil exclusivo para Luz de Día para compartir allí todo lo que tiene que ver con eso. Y entonces a medida que eso empieza a pasar, los medios de comunicación tradicionales que ya tienen presencia en redes sociales, pues empiezan a hacer uso de todas sus facultades para empezar a publicar sobre todo lo que puedan. Entonces, hay gente que se queja porque aparece un titular que dice: Motita, el perrito callejero que venció el hambre. Y para muchos, ¿y eso a quién le importa? Ni siquiera leen la noticia. Muchos ni siquiera se acercan a medianamente leer
debajo del titular está como el abrebocas de la noticia y ni siquiera se atreven a leer la introducción, a leer el primer párrafo para medianamente... No, se quedan con el cabezote, se quedan con el titular. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues que los medios de comunicación sigan compartiendo ese tipo de cosas. Y estamos hablando aquí de los influencers y usted se preguntará, ¿por qué este man está hablando tanto de medios de comunicación si este es un podcast sobre los influencers? Y para allá vamos. Los medios de comunicación, al migrar a las plataformas, empiezan a competir con los influencers. Y los influencers pues, generalmente tienen mucho entretenimiento, mucho contenido relajado. El concepto de story time, digamos que empieza a existir relativamente reciente. Pero contar historias y contar anécdotas y tener un contenido relacionado con cositas narrativas es viejísimo. Es un formato de la radio, es un formato de la prensa. Contar historias es un formato tan viejo que básicamente por eso es que la literatura es de las primeras artes que hay, porque se empieza a necesitar dónde quede registrado y dónde quede el soporte de que hubo una historia que alguien la inventó o la recreó o es una forma de contarla como una adaptación. Empieza a existir esta necesidad de contar historias y a lo largo de la humanidad pues hemos contado historias constantemente. El story time más viejo de todos posiblemente sean los jeroglíficos o las pinturas rupestres. Todo este tipo de arte que intentaba contar una historia o intentaba dejar plasmado parte de la cultura de los pueblos antiguos es la primera forma de decir, ese es un storytelling. Ahí nos están contando esto y esto. Y entonces resulta que pues los medios de comunicación al llegar a las redes sociales no se van a quedar única y exclusivamente con noticias sobre economía, política, ¿qué más otras, digamos, podrían llegar a ser interesantes o relevantes? Infraestructura, tanto de las ciudades como de las carreteras. Temas judiciales también puede estar ahí. Temas de seguridad global, me refiero global en el sentido de lo que tiene que ver con ejército, lo que tiene que ver con la Fuerza Armada, lo que tiene que ver con la policía. Son temas que, digamos, para muchos son serios y temas relevantes para muchos. Pero el momento en que alguien llega y dice, la historia de Motita, la perrita que vivía en la calle y ahora ya no aguanta hambre y se superó, pues para muchos es como, ¿y esa mierda qué? Yo sé, hay muchísima gente que evidentemente preferiría leer 10.000 noticias sobre perritos que se salvaron que noticias sobre la guerra en Ucrania o cualquier otro lado. El detalle no es ese, el detalle es que, o tal vez sí, el detalle sí es ese, el detalle es que empieza a haber una cosa y es que los medios de comunicación necesitan satisfacer los gustos de todos. Entonces, como les decía al inicio, y por eso es que lo digo, somos 51 millones de colombianos y un tricito más. Todos esos 51 millones de colombianos posiblemente consuman radio, prensa, televisión o redes sociales. Yo sé que hay mucha gente que hoy en día, en 2023, le cuesta acceder a la información porque está en lugares demasiado recónditos del país que están olvidados, pero eso no es un tema que me corresponde a mí. Solamente dejo la anécdota o dejo ahí el dato de que hay mucha gente que hoy en día todavía no puede acceder fácilmente a la información. Pero aquellos que lo pueden hacer y que tienen acceso a redes sociales, pues hacen parte de una población demasiado grande y es demasiado o casi que imposible que esos 51 millones de colombianos o los que puedan acceder a información en redes sociales, todos quieran enterarse de las mismas noticias. Todos quieran saber sobre política o todos quieran saber sobre el Banco Internacional o todos quieran saber sobre la crisis económica que está sufriendo, no sé, Estados Unidos, porque es el referente mundial de economía. A lo que voy es que son noticias importantes, sí lo son. Son historias que necesitamos conocer para entender mejor cómo funciona todo el mundo. Sí, por supuesto lo es. Pero no todo el mundo quiere ese contenido. Entonces ahí aparecen los medios de comunicación con las noticias random, que es cualquier cosa. ¿Qué publicamos? No sé, pero contemos algo. Y empiezan a aparecer las noticias sobre influencers, sobre famosos, que bueno, ya existían antes, pero a lo que voy es que empieza a ser más popular. Y usted se empieza a encontrar más como Gina Calderón
se cayó en no sé dónde y sus seguidores están preocupados. Y mucha gente ingresa al titular o a la noticia o a los comentarios, ni siquiera a la noticia, y se pregunta, ¿y a quién le importa? O no falta el que se las quiere dar de mucha chimba y dice, ¿quién es Gina Calderón? Y empieza esta actitud de muchos de menospreciar la información, menospreciar la noticia porque no la ven relevante. Y obvio, yo entiendo que en algunos momentos pues sí es como harto que haya tanta información sobre alguna persona, pero es que si es el tema de tendencia o el tema importante del día o algo así, pues finalmente los medios de comunicación están ahí es para contar historias. Y hay distintas líneas editoriales y por eso es que hay una sección de deportes en el noticiero y por eso es que también está la parte central que es la que se encarga de contar todo lo relacionado con seguridad. Es un tema súper recurrente, pero seguridad sale en cada periódico o en cada noticiero. Siempre hay alguna noticia sobre seguridad. Luego también hay noticias sobre las vías. Luego también hay noticias sobre desastres naturales. También está todo el tema político que generalmente se mueve muchísimo. Y entonces también, aparte de esas líneas que le acabo de mencionar, o pues la parte deportiva, también aparece la parte de entretenimiento, que es una sección desaprovechadísima en la mayoría de noticieros y en la mayoría de lugares, porque la sección de entretenimiento o farándula se limita a contar de pronto uno que otro chisme, a decir que va a venir uno que otro artista a presentarse en algún lado o que tiene alguna actividad y ya. A eso se limita la sección de entretenimiento y en realidad el entretenimiento como tal que podríamos, o sea, la sección de entretenimiento básicamente debería ser más una sección sobre cultura. No lo que mucha gente considera que ay, sí, deberían hablarnos más sobre arte y sobre danza. No, cultura en general, pero al momento de aterrizarlo a entretenimiento. Entonces, ¿cómo nos modifica el pensamiento colectivo o las actitudes colectivas el hecho de que viene un artista, la importancia que tiene un género, la importancia que tiene la moda de forma cultural, en las costumbres, las estas? Pero pues obvio, ya empieza, digamos, para muchos ser un tanto engorroso y la sección de entretenimiento es como la parte ya light del programa y es como, ay, y ahora pasemos con lo rico. Sí, es como ese momento en que nos descargamos de toda la mierda que hubo durante todo el programa y ya nos quedamos entonces con el entretenimiento. Básicamente, es imposible pedirle a los medios de comunicación que no publiquen todo tipo de historias que puedan y que quieran hacerlo. Claro, hay medios de comunicación especializados en finanzas. Jamás van a publicar algo sobre algún influencer a menos que dicho influencer genere algún tema de tendencia por algún tema financiero. Entonces, algún influencer que está estafando gente con una pirámide, que está estafando gente con algún modelo de captación de dineros, criptomonedas o alguna cosa. O algún influencer que todo lo contrario está enseñando muchísimas cosas prácticas, útiles y necesarias para mejorar la economía familiar, la economía personal. Ahí sí aparece entonces el medio de comunicación que se encarga sobre hablar de solo finanzas, pues hablar de ese influencer, pero no va a hacerlo desde el lado de, oiga, ¿sí vieron cómo se está vistiendo últimamente Pepita? Porque ella debería ser una persona más seria si va a hablar de finanzas. Eso no tiene nada que ver. Lo que el medio de comunicación vendría a cubrir es básicamente la información relevante relacionada con el tema de finanzas y de cómo esta persona enseña, explica o hace su contenido. Y así sucesivamente con todos los distintos medios de comunicación que se dediquen a tener un enfoque específico. Y yo sé que ya no solamente los medios de comunicación son los encargados, o los tradicionales son los encargados de manejar los diversos temas, pues porque empiezan a aparecer medios alternativos que de pronto tienen un enfoque y son estos los que se encargan de hacer toda la gestión posible para empezar a informar sobre ese tema que les importa, pero pues obviamente si se les ocurre o sea, si se les presenta la oportunidad de mezclar algo de la cultura popular, como lo son los influencers de entretenimiento, con el tema relacionado con el que quieren tratar, pues evidentemente lo van a hacer. Entonces, deje, por favor, yo casi siempre hago este tipo de recomendaciones, pero pues es que me salen de repente. Deje de quejarse de que los medios de comunicación publican pendejadas, de que están hablando mucho de la famosa, de que están hablando mucho del actorcito, que no sé qué. Y
que se enfocan muchas veces en hablar bastante sobre temas que para muchos no son importantes, porque ese es el detalle. Muy probablemente para usted son temas que no son importantes, pero usted está en una red social y no tengo mi teléfono acá, pero vamos a suponer que es esto. Usted está generalmente con un teléfono a la mano y usted está viendo la red social y lo primero que usted puede hacer cuando cuando se encuentra con una noticia que no le gusta, con un contenido que no quiere, es hacer esto. Deslizar hacia arriba, buscar otra cosa, salirse de esa red social, incluso dejar de seguir algún contenido o darle que no le interesa. Lo malo es que pues muchos medios publican cosas de todo lo que puedan. Entonces, supongamos que ponemos de ejemplo a Caracol. Caracol publica de todo lo que pueda. Entonces no solamente está la sección de política, sino que pues también hay muchísimo más que hablar de otros temas. Entonces hacen todo lo posible por hablar de todos estos temas. Entonces dejar de seguir al medio por una noticia pues es negarse a informarse con el resto de noticias o de temas. Entonces, cuando usted se encuentra con una noticia que de pronto no aporta, no sirve, no le llena a usted, deslice para arriba, sálgase, busque otro medio o empiece a buscar la noticia en alguna otra red social y listo. Busque la información que a usted le gusta, pero no se ponga en ese plan de agarrarse a pelear con las cuentas de los medios de comunicación, porque usted no está ganando absolutamente nada, simplemente está perdiendo todo su tiempo y estos medios nunca van a dejar de compartir eso. Si a usted le parece que los influencers son unos payasos y que los medios de comunicación son 3 veces más payasos por hablar sobre los influencers, pues déjeme decirle que el problema no es ni del influencer ni del medio de comunicación, sino suyo, que no le gustan los influencers y ya. Obviamente a usted no le tienen que gustar todos los influencers. Insisto, existen muchos tipos de influencers y si usted solamente se encuentra con el contenido de La Liendra, por ejemplo, pues es normal que usted le pueda coger fastidio porque usted diga, no me interesa, tengo no sé cuántos años y no quiero ver a este tipo haciendo lo que hace. Listo, muy respetable pues su decisión. Pero pues entonces, cuando usted se encuentre con algo que no le guste, no pierda su tiempo quejándose porque están hablando de ese tema, sino que busque algo que a usted le parezca relevante y listo, así no se estresa. Porque los medios de comunicación, como se lo dije, son empresas y tienen intereses económicos. Y si ellos no aprovechan los temas de tendencia, por más que de pronto puedan llegar a ser absurdos, ridículos o innecesarios para muchos, pues finalmente son los medios los que están perdiendo. Y una empresa, pues, es muy raro que se dedique al negocio de perder o regalar plata. Y eso no lo van a hacer los medios. Creo que eso es todo lo que quería decir para el día de hoy en Estúpido Influencer. Como ya lo he dicho muchas veces, el problema o la culpa no es de los contenidos, sino de la gente que le da importancia a los contenidos. Entonces, cuando se encuentre con noticias sobre finanzas, coméntelas, compártalas, hable sobre estas si es que a usted le gustan las finanzas. Cuando se encuentre con noticias sobre temas relacionados con la cultura, con el séptimo arte, compártalas, coméntelas, interactúe con estas publicaciones y déle importancia a lo que usted en realidad quiere encontrarse en la red social o lo que usted en realidad quiere consumir. Y cuando le aparezcan los contenidos que no le parecen tan interesantes, pues simplemente sálgase, porque es que igual, como le digo, el negocio está en comunicar de todo lo que se pueda y los medios de comunicación no van a ser tan huevones de porque a alguien no le gustó o porque alguien se desuscribió, pues dejar de crear o dejar de hablar de sus contenidos. Es muy probable que con el futuro o en el futuro, con todas las innovaciones tecnológicas y la segmentación que existe hoy en día en redes sociales, llegue el punto en que la red social sea capaz de identificar cuáles son sus gustos, incluso sin hacerlo automático. La red social un día puede sacar una encuesta que diga ¿de qué le gustaría saber? Y tan pronto usted llene el formulario con los intereses que tiene, la red social muy probablemente, así una cuenta esté hablando sobre K-pop y usted ame el K-pop hoy, pero esa misma cuenta el día de mañana esté hablando sobre crisis ambiental en Checoslovaquia, como a usted no le interesa el segundo tema, pues entonces la red social lo va a esconder, lo va a ocultar y usted solamente va a ver el de K-pop. Y la próxima vez que ese mismo medio vuelva y hable de K-pop o de un tema que a usted le guste, inmediatamente se lo va a mostrar
porque poco a poco pues para allá vamos. Que los contenidos que nos interesen sean los que más nos aparecen porque terminan siendo relevantes para nosotros. Sí, es muy probable que muchos contenidos sigan apareciendo como sugerencia, pues porque la red social, si algo le está yendo bien, así sea de comedia, pues la red social igual lo va a compartir. No se va a poner a esperar a que, ay, pero a este man no le gusta la comedia. Se lo va a compartir pues porque finalmente, entre más reproducciones tiene un contenido, o entre más vistas tiene un meme, o entre más reacciones tiene una publicación, pues así mismo la red social gana mucho más por los anuncios que vende. Fresco. Si no le gusta cómo funcionan hoy en día las redes sociales, tiene que tener un poquito de paciencia y aprender a manejarlas mejor. Si no le gusta un influencer que le sale muy seguido, tiene que aprender a manejar la red social que usted está navegando y bloquearlo o pedirle a la red social que se lo muestre menos o alguna vaina. No ponerse a pelear porque evidentemente ya lo dije como 3 veces o 4. Son empresas y no están en el negocio de perder plata. Esto es todo por hoy en Estúpido Influencer. Me alegra mucho haber hecho este capítulo más y espero que a usted le guste, lo disfrute y por supuesto que le sirva para aprender algo más. Estoy sacando una sección en mis redes sociales en las que estoy hablando de cuáles son esos influencers que valen la pena. Espero también que le esté yendo o que le esté agradando a todo aquel que la pueda ver. Y más adelante pues empezaré como a meterle un poquito más el tema de redes sociales a este podcast, pues porque no me quiero desgastar en el tema de que véngase para acá, míreme por acá. No, fresco. A medida que a usted le vaya gustando más, se irá conectando e irá llegando. Eso es todo por hoy. Aquí termina Estúpido Influencer. Este podcast es una producción de La Pauta Smart. Si quieres que te produzcamos un contenido similar a este, puedes escribirnos en la información que encontrarás en la descripción. Muchas gracias por escuchar. Soy influencer. Nuevo video. Hola, influencer. Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Perro estúpido.